Ahí sí. Chiquillos, ayer adelantábamos un poco que ya nosotros entendimos primero que las razones se pueden escribir como porcentajes y los porcentajes también se pueden escribir como razones. Pero ayer empecé a adelantar un poco lo que íbamos a ver hoy día, que era lo de los porcentajes que también se pueden escribir como fracciones. Es decir, nos olvidamos un poco por un ratito de las razones y vamos a representar los porcentajes también como, ¿cómo se llama? Como fracciones. Y vamos a también encontrar técnicas y truquitos ahí, truquitos bajo la manga, que nos van a permitir entender cómo es que vamos a transformar esos porcentajes en fracciones y las fracciones en porcentajes. Vicente, No, que subí la mano sin querer. no te preocupes. Entonces, saquen su cuaderno, chiquillos. Hoy día la clase va a durar un poquitito más porque quiero explicarlo bien, pero no va a durar más de 5 o 10 minutos extra. Espérenme un segundo, chiquillos. Ahí está. Entonces, el título de la clase de hoy, chiquillos, corresponde a, apareciendo en pantalla, porcentajes y fracciones. Así que les pido que inmediatamente, chiquillos, escriban el título y la fecha de hoy, que día estamos a 7 de mayo, viernes 7 de mayo. Así que, por favor, les pido que escriban ahí el título y la fecha de hoy. Y cuando estén listos me avisan. ¿Estamos listos, chiquillos? ¿Empezamos? ¿Listo el título? ¿Y la fecha de hoy? ¿Me avisan porfis? Ya. ¿Los demás? Bien. Entonces, el objetivo de hoy día, chiquillos, era un poco ahora formalizar un poco, darle un nombre y una explicación más ordenadita a lo que estuvimos adelantando ayer con respecto a la relación que podemos ahora dar entre fracciones y porcentajes. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, chiquillos, va a ser, y también les pido que lo anoten en su cuaderno, es comprender la equivalencia, o sea, la relación que existe entre los porcentajes y las fracciones, y, como habíamos adelantado el día de ayer, usar la amplificación de fracciones para encontrar porcentajes. Es decir, vamos a ocupar lo que es ese truquito que les había enseñado con las razones, también lo vamos a ocupar con las fracciones para poder transformar las fracciones en fracciones que representen un porcentaje, que fue más o menos lo que estuvimos adelantando el día de ayer. Así que les pido que anoten los objetivos y comenzamos la clase de hoy. Les voy a contar una primicia, como se dice, un adelanto. Desde la próxima semana mis problemas con la pizarrita se acaban por completo porque me compré algo para poder ocupar la pizarra virtual. ¿Se acuerdan que la otra vez ocupamos una pizarrita virtual que está aquí, la que se llama el Jam? Hay una pizarrita virtual aquí en el Classroom. Me compré una cosita, un aparatito, un invento, esos inventos chinos que salen de repente, y voy a poder ocupar, ya esta pizarrita va a quedar en el pasado. Vamos a subirnos al tren de la tecnología, como se dice, y voy a ocupar ahí una herramienta que nos va a servir en las clases también, y de repente nos va a facilitar las cosas, como se dice. Vamos a subir al tren de la tecnología. Ya. Anoten los objetivos, chiquillos, y empezamos con el tema de hoy. ¿Estamos listos, chiquillos? ¿Me avisan, por favor? ¿Escribieron los objetivos, chiquillos? ¿Los demás? Ya. Les esperamos a los compañeros que faltan y comenzamos esta
segunda parte de esta clase de fracciones y porcentajes. Ya se me está olvidando lo que mi mente ya está el día viernes. Para la Javi Matos, ahí me avisas cuando estés lista con los objetivos, por favor. Ya, ¿los demás están listos, chiquillos? ¿Me avisan por fin? Ya. Fracciones y porcentajes es lo que nos vamos a preguntar. Algo que son dos cosas que son tan distintas. ¿Tendrán que ver al final o no entre sí? Ya nos habíamos adelantado el día de ayer y habíamos dicho que sí, había una relación entre ellas y vamos a empezar a explicarla y entenderla de mejor forma. ¿Y cuál es esa relación? De fracciones a porcentajes, chiquillos. También podemos representar los porcentajes como fracciones. En este caso, chiquillos, sus fracciones, es decir, las fracciones que van a representar un porcentaje, siempre deben ser fracciones que tengan denominador 100. Es decir, que el número de abajo siempre es el 100, porque nosotros recordemos de ayer, habíamos dicho que ese 100 correspondía al todo, al máximo que podemos alcanzar. El que se había establecido en matemáticas que era el máximo que podíamos alcanzar, es nuestro 100%. Entonces, si la fracción va a representar, va a mostrarnos también una otra forma de identificar un porcentaje, tiene que en alguna parte mostrar con respecto a qué estamos sacando las partes, a partir de qué estamos calculando ese porcentaje. Es por eso, chiquillos, que nosotros señalamos que toda fracción que represente porcentaje debe escribirse con denominador 100, es decir, si no lo tiene, no es una representación exacta, por así decirlo, de un porcentaje. Y tenemos un ejemplo ahí, chiquillos, en la presentación del 25/100 avos. De hecho, como bien dice el Nacho, David, nosotros explicamos ayer porcentaje, 100 de 100, o sea, siempre va a estar referido al 100. Entonces, 25/100 avos es lo mismo que 25%, o sea, vamos a tener un 25% que, si lo representamos nuevamente en la figurita de los recuadros, en los cuadritos que esa figura que se dividía en 100 partes iguales, hemos tomado 25 partes de ella. O sea, hemos tomado un 25% o 25 partido por 100 avos de esta figura. ¿Se entiende cómo también se representan las fracciones como porcentajes? O al revés, los porcentajes como fracciones. ¿Quedó claro esa parte, chiquillos? ¿Sí? Ya. Les pido que comenten también esta parte, chiquillos, pero en el ejemplo no copien, obviamente, no se van a dar el trabajo de escribir de dibujar el cuadrito, sino que les pido que copien esa parte, el parrafito, y anoten el ejemplo con la fracción y la representación que pueda tener. Es decir, por ejemplo, si yo escribiera esta fracción, ¿qué porcentaje representa, chiquillos? Lo puedo poner en la pizarra. Un 11%. 11%. Profe, ¿Sí? ¿por qué hay dos también? ¿Dónde? En la presentación hay dos Hoy, también. ¿verdad? Es que lo que pasa es que había escrito otra cosa y después al final, a la última hora, lo cambié. Así que vamos. Me emocioné. También lo había cambiado. Ahí sí. Ya, pues, pantalla completa. Ahí está. Gracias, Francisca. Ven, si mi mente también está en viernes. Ya, chicos, ahí están está bien escrito. Gracias por el total del detallito. Ustedes saben que siempre me pasa, ya es un clásico mío, ya no debería ni sorprenderles que me pase, que escribo dos palabras, que escribo mal, ya es un clásico mío, así que no se preocupen, lo bueno es que se dan cuenta. Eso es como cuando estaban chicos en quinto chiquillos, y se acuerdan cuando yo les escribía a propósito algunas cosas mal, me escribía de repente números mal o resultados mal, para que se dieran cuenta si había algún error. Ahora lo estoy escribiendo, lo estoy haciendo ya inconscientemente. Ya, copien eso, chiquillos, y seguimos.
Entonces, cualquier fracción que tengamos con denominador 100, siempre nos va a llevar, chiquillos, a representarla como un porcentaje. Es decir, vamos a poder de esta manera transformar esa fracción a un porcentaje siempre que tenga el denominador 100. Así que mucho ojo con eso. ¿Me dicen cuándo estén listos, chiquillos? No, Bruno, para nada, al contrario, si es que si, si tienen algún detalle, díganme nomás, y el que va a quedar en vergüenza soy yo, no ustedes, pues si yo fui el que escribí mal. Así que tranquilidad con eso. Ya, ¿estamos listos, chiquillos? ¿Avanzamos a la siguiente? ¿Sí? ¿Hay alguien que todavía le falta escribir un poquito? ¿Me avisan, por favor? Ya, vamos a esperar a la Mati y seguimos. Tenía una pregunta que se me había olvidado decirles ayer. ¿Necesitan que cuando suba las clases les suba la presentación aparte en un archivo con un PDF o algo así para que puedan volver a verlo después? ¿Les es más fácil así? Ya. Para hacerlo desde estas clases, desde la clase pasada, entonces voy a volver a hacerlo. Así que a la clase de ayer le voy a agregar el archivito para que lo tengan ahí para ver y el de día también va a estar ya con eso. ¿Quién me habló? No sé, no levantaron la mano, no sé quién me habló. Pero es que los PDFs puede hacerlo todo con color porque si lo hace todo negro y sirve para una prueba o algo, si lo queremos imprimir va a salir todo rayado. Es que no puedo transformar el PDF en blanco y negro, Benja. La otra opción sería que le pongan imprimir en blanco y negro para que así salga así. Porque como lo hago a color, no puedo transformarlo en blanco y negro, la verdad. No sé, tendría que editar completamente todo el PDF de nuevo y se van a perder algunas cosas que tienen que estar a color, lamentablemente. No, es que lo que me refiero es que el PDF no lo pongan de color negro porque así si queremos si queremos imprimir algo, el PDF va a quedar todo rayado. Sí, pero yo subo los PDF, si se han dado cuenta, chiquillos, cuando he subido los PDF de las clases, yo siempre los subo tal cual como están, como los han visto aquí, no le hago ningún cambio, porque a mí la aplicación que ocupo me da la opción de descargar la clase tal cual como ustedes la vieron. Así que no se preocupen por eso. Ya. Y como dice la Mati, de color se ve bonito. ¿Por qué creen que ocupo tanto color? Lo hacía en el colegio con los plumones, no lo voy a hacer aquí con las clases, pues. De la misma manera, chiquillos, podemos construir la fracción a partir del porcentaje. Es decir, si nos dan el porcentaje escrito en números, así como sale ahí el 37%, nosotros podemos devolver ese porcentaje a una representación de fracción. ¿Y qué era, los chiquillos, lo que siempre debería tener la fracción como denominador? ¿Cuál era el denominador que no podíamos evitar? 100. Es decir, al menos ya tenemos ganado la mitad de la fracción, que es que tiene denominador 100. ¿Quién me podría decir, en escribirlo o decirlo en palabras, cuál sería la fracción en este caso, que representa ese porcentaje? $0.37, ¿cierto? Es decir, directamente, sin ninguna dificultad, podemos inmediatamente identificar que esa fracción es 37/100. Entonces, escriban esa parte cortita, el título no lo vuelvan a escribir porque es la continuación de lo anterior, escriban esa parte de abajo, no escribí ninguna palabra repetida, ¿no? Y el ejemplo, y ustedes mismos coloquen al lado igual la representación de este en fracción. Yo claro estoy viendo que las fracciones y los porcentajes se pueden llevar de un lado para otro, es decir, de fracción a porcentaje y de porcentaje a fracción. Es un camino como doble.
¿Y esta cómo quedaría, chiquillos? La que está ahí en la pizarrita. 61 100avos. Muy bien. Aquí está la pizarrita, quedaría 61 partido por 100. 100avos. Comienza esa parte, chiquillos, y vamos a lo siguiente. Entonces, chiquillos, en este caso tenemos dos formas, por así decirlo, de llegar a encontrar el porcentaje. Desde la fracción construir el porcentaje o desde el porcentaje construir la fracción. Lo que vamos a ver a continuación, chiquillos, es algo que hay, como dijo el Manuel hace unos días, es un truco que habíamos visto. Y también lo vamos a ver ahora, lo vamos a aplicar en este truco en esto. Y era como lo que aparecía ayer. ¿Qué pasaba, por ejemplo, chiquillos, si nos daban un porcentaje y nos daban una fracción y nos decían, por ejemplo, esa, que era un porcentaje? ¿Cumple la regla de que sea denominador 100? No, ¿cierto? ¿Hay alguna forma de que podamos transformar a través de algún truquito esta fracción para que quede con denominador 100? Amplificando. Amplificando, que no olvidemos amplificar, significaba multiplicar arriba y abajo de la fracción por el mismo número. ¿Y quién va a mandar? Siempre el de abajo. Es decir, ¿por qué número vamos a multiplicar arriba y abajo? Va a ser un número que multiplicado por el de abajo nos devuelva el denominador a 100. Y por, así decirlo, por arrastre, el número de arriba también se va a tener que multiplicar por él. Porque la regla de oro, volvemos, hace tiempo que no ocupaba ese concepto de la regla de oro, es que al amplificar los dos números, numerador y denominador de la fracción, se multiplican por ese número que hemos decidido por multiplicar. Me acuerdo que ayer la Javi le preguntaba si daba lo mismo por cuál multiplicar. Yo les decía que no daba lo mismo porque tenía que ser el número que, así, un número que hiciera que el de abajo se transformara en 100 y devolviéramos esa fracción a la representación original, que es lo que acabamos de entender. ¿Puedo pasar a la siguiente, chiquillos? ¿Escribieron esta parte? Ya, vamos a la siguiente. Pero, dice, ¿y si la fracción no tiene denominador 100? Como la acabamos de ver en el siguiente ejemplo. Aquí lo vamos a bautizar esto como porcentajes ocultos. Así le vamos a poner. Así como la teleserie que dan en la tarde, le vamos a poner porcentajes ocultos. Dice, si la fracción no tiene denominador 100, y esta nos dicen, este es un porcentaje, o sea, por ejemplo, ese 4/5, dicen, es un porcentaje, pero no tiene el denominador 100, podemos amplificarla hasta que lo tenga. Es decir, podemos amplificar la fracción hasta que le llegue al denominador 100. Así será más fácil determinar qué porcentaje representa. Entonces, para esa fracción de ahí, chiquillos, las 4/5, ¿por cuánto tendríamos que amplificarla para poder devolver el denominador a 100? ¿Por qué número deberíamos multiplicar esa fracción, amplificar esa fracción para devolver el denominador a 100? O sea, tenemos que concentrarnos abajo en qué número multiplicar por 5 para que dé 100. Entonces la Amalia dice que por 20. ¿Están todos de acuerdo, chiquillos, que es 20? 5 por 20 da 100, que es lo que nos importa. ¿Sí, cierto? Entonces, con eso aseguramos que el de abajo es 100, que es lo que necesitábamos, es 100. Ahí. Y por arrastre, el numerador también debemos multiplicarlo por 20. Exacto, como dice el Manuel, porque si es 10, es 50 y el doble es 100. ¿Por cuánto daría el numerador, chiquillos, si lo multiplicamos por el mismo de abajo que era 20? 80. Muy bien, Connie. Entonces, nos queda, este preguntaba mal, lo voy a cambiar. Entonces nos queda esta nueva fracción amplificada, 80 cienados. ¿Y eso sabemos cómo transformarlo en porcentaje? Muy bien, Manuel. Como dice el Manuel, entonces eso sería el 80%. O sea, tomamos 80 partes de ese total. No alcanzó a quedarme justito el símbolo de porcentaje, pero
A ver si lo puedo acomodar un poquito. 80%. Bien, ahí está. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que amplificar, multiplicar arriba y abajo por un número que haga que el denominador vuelva a 100. Siempre tenemos que fijarnos en el de abajo. Da lo mismo el de arriba, sino que el de abajo. Cuando encontremos ese número para multiplicar que nos dé 100, que en este caso es 20, 5 por 20 es 100, y por arrastre, por decirlo, porque no le queda otra opción, el 4 por la regla de amplificar, también se multiplica por 20 y nos da 80. Y obtenemos, así una fracción de denominador 100, es decir, cumple la condición de representar un porcentaje de manera más evidente, ya no es un porcentaje oculto, como diría. Entonces, quedaría un 80%. Muy buena pregunta, Samuel. ¿Qué pasaría si es que no llega a 100 y se pasa? Eso tiene la siguiente respuesta. Si no se puede llevar, no te preocupes, Sofi, si no se puede llevar esa fracción a denominador 100, esa fracción no representa un porcentaje. Así de simple. Entonces, si quieren anotarlo ahí a un ladito, escriban ahí. Si el denominador no se puede llevar a 100, esa fracción no es porcentaje. Exacto, esa fracción no representa un porcentaje. Se lo vamos a escribir así como, ojo. Yo lo voy a escribir aquí en el chat y ustedes lo escriben después. Si el denominador no se puede amplificar y que vuelva a ser 100, la fracción no representa, un porcentaje. ¿Lo tenéis yo como abajito de la información? Es que la verdad hay algunas que hay que multiplicar por decimales, pero la verdad es muy poco probable que les pregunten, tengan que multiplicar por 2,5, como por 6,8, así que no quiero meterme en esa parte porque ni siendo realistas casi nunca se ocupa. Es normalmente como este ejemplo. Entonces, dejemos establecido esa información, que si el denominador no se puede amplificar y que si no puede amplificarse, ya me di cuenta que escribí mal el mensaje, lo voy a corregir. ¿Ven? Para variar. No puede amplificarse. No puede amplificarse y no puede volver. Ahí sí, este sí. Si el denominador no puede amplificarse y no puede volver a ser 100, la fracción no representa un porcentaje, entonces. Así que, mucho ojo, chiquillos. ¿Y qué gracia tiene esto? Que todos los denominadores que se pueden hacer 100 están en la tabla del 5. Fíjense, todos los denominadores que se representen porcentaje están en la tabla del 5, porque 5 por algo va a dar, en alguna manera, los de la tabla del 5 llegan al 100 en algún momento. Por ejemplo, si fuera partido por 5, por 10, por 15 también, bueno, es el 15 no, por 20, por 40, cosas así, todos vuelven. Entonces, hay que fijarse bien. Entonces, voy a escribir aquí también, denominadores que siempre se hacen 100. Este no puede ser más truco. Es 2, 5, el 4 también para eso, ¿no? Siempre se me olvida. 24 por 5 da 120, no sirve. El 2, el 5, el 10. Dale nomás, Manuel. Sin problema. El 20. Dale nomás, Manuel, que estés bien. 20, el 50. Eso. Más que nada son esos. Y no te preocupes. Entonces, si quieren anotarlo también ahí, los denominadores que se hacen 100 son el 2, el 5, el 10, el 20 y el 50. Si les aparecen esos denominadores chiquillos, ya saben que esos van a transformarse en 100 si los saben amplificar bien.
¿Quedó clara esta parte, chiquillos? ¿Se entendió entonces esto? Sí, profe. Hagamos otro ejemplo entonces. Ese. Claramente no está representado, pero nosotros ya vimos que el 50 es uno de los que se puede amplificar. ¿Por cuánto habrían que amplificar para poder devolver el denominador a 100? Por 2. Muy bien, Connie. Entonces multiplicamos arriba y abajo por 2. ¿Cuánto daría abajo? Automáticamente ya sabemos que es 100. ¿Y arriba cuánto daría, chiquillos? 26. Muy bien. Entonces, ¿qué porcentaje representa automáticamente? El 26%. Muy bien, chiquillos. El 26%. Así que muy bien ahí también, chiquillos. Esa parte también, esta parte es súper más rápida de representar. Y obviamente, nosotros ya habíamos, con esto voy a terminar, chiquillos, nosotros obviamente también sabemos cómo hacer el proceso inverso. Yo les enseñé a simplificar. Cuando los números de arriba y abajo eran pares, podemos dividir arriba y abajo por 2. Entonces, nosotros perfectamente... Bruno, puse otro ejemplo nomás, así que tranqui. Nosotros perfectamente podemos ser un poco más tramposos y ocultar estas fracciones. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un porcentaje representado como se debe, nosotros sabemos simplificar. Podemos dividirlo y devolverlo a una forma oculta. ¿Por cuánto vamos a simplificar ahí entonces? Ahora, simplificar. O sea, hacerlo más chico. ¿Por cuánto, si eran dos pares, por cuánto se dividía? ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? Cuando queríamos achicar las fracciones y ve que por 2, ¿cierto? Entonces se divide por 2 arriba y abajo. Entonces arriba, la mitad de 28, ¿cuánto es, chiquillos? 14. Y la de abajo, la mitad de 100, es 50. Se puede volver... Bajo, se 100 de nuevo. ¿Se puede volver a simplificar eso? ¿Son pares esos dos números? ¿Chiquillos? Sí, ¿cierto? Porque, o sea, podemos volver a simplificarlos por 2. La mitad de 14, chiquillos, 7. Y la mitad de 50, 25. Y ahora me doy cuenta que también había otro número que no noté en la listita de los denominadores que se hacen 100. El 25 también se hace 100, así que también lo tienen que tener claro. Entonces, ¿se dan cuenta? Ocultamos en una nueva fracción el porcentaje. Nos quedó 7,25 avos. Es decir, esa también es una fracción que tiene un porcentaje oculto. O sea, igual que la teleserie que lleva como 3 años y que ha durado más que nadie. Así que nos vamos a ir terminando, chiquillos. Entonces, dejar claro que las fracciones y porcentajes se pueden representar de un lado para otro, ni un problema, Bruno. Y que podemos hacer la transformación para cualquier lado. Y si la fracción no está directamente con el denominador 100, ahí entra, como decía la canción, como era la canción, porcentajes ocultos, como la canción, ¿de acuerdo? Así que con esta canción nos vamos a ir, chiquillos. Se nos acabó el capítulo hoy día de hoy de la teleserie Impacto, porcentaje oculto. Así no se les va a olvidar más, chiquillos, que cuando aparezca un porcentaje, vamos a tener ahí una fracción que se puede representar. Ojalá, chiquillos, que este capítulo, esta teleserie de porcentajes ocultos termine pronto, no como la de la tele. Y se nos acaba el capítulo, chiquillos. Y en el avance de la próxima clase, chiquillos, la próxima clase nos vamos a dedicar a practicar esto y vamos a empezar a calcular porcentajes de un número. Es decir, nos vamos a poner a calcular el 50% de un número, el 20%, etcétera. Con porcentajes y ahora con proporciones. Así que
Ese es el avance del próximo capítulo. Así que dejamos la clase hasta aquí, chiquillos. Y esperando que todas y todos estén muy bien, dejamos la clase hasta aquí. Que tengan muy buen fin de semana, chiquillos. Cuídense harto, descansen harto y nos encontramos en la próxima clase y seguimos en el próximo capítulo de esta teleserie Impacto. Así que, cuídense, chiquillos, nos vemos. Igual ustedes. Chao, chiquillos.